La Revolución Mexicana empieza por una elección fraudulenta de presidente donde le permiten a Porfirio Díaz reelegirse, y Francisco I. Madero se enoja tanto por esto que lanza el Plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910, comenzando con esto el movimiento de revolución. Aunque no lo parezca, el rol de las mujeres durante la revolución fue primordial. Muchos pudieran pensar lo contrario, ya que entre los grandes nombres que se mencionan no vienen el de mujeres, pero durante todas las batallas estuvieron presentes, ya sea ayudando de alguna manera u otra, y por eso se les reconoció de una manera diferente. Por ahí hay muchos corridos que hablan de esas mujeres que ayudaban tanto a los hombres de diversas maneras, pero no nada más ayudaban a los hombres, sino que también mantenían y sostenían al país. La Revolución Mexicana trajo consigo una de las grandes manifestaciones culturales de México, que son los corridos, donde se contaban historias mediante canciones acerca de las batallas o de lo que se vivía en esa época en México. Los corridos de la Revolución Mexicana son muy famosos. Y más que una canción, son un pensamiento, una forma de explicar y de contar todo lo que sucedía en esa época tan rara, tan diversa, tan violenta a veces, que fue la Revolución Mexicana. A pesar de que había muchos disturbios en muchas partes de México, Pancho Villa fue el único que hizo un ataque hacia Estados Unidos, esto a la ciudad de Columbus, Nuevo México, en el año de 1916, lo que trajo consigo que Estados Unidos respondiera mandando una expedición punitiva liderada por John Pershing para tratar de capturar a Pancho Villa, el Centauro del Norte. Lo que, por cierto, no jaló. Muchos consideran a Porfirio Díaz como el gran villano de la Revolución Mexicana, pero se nos olvida que él como presidente hizo grandes cosas por el país, trajo la modernidad, construyó los ferrocarriles, las vías ferroviarias, construyó muchas carreteras, sacó a México de un letargo económico muy fuerte. De hecho, llegamos a compararnos con muchas otras economías y con muchos otros países. Y sí, claro que hizo cosas muy malas también, o sea, por algo también se levantó el movimiento de revolución, pero bueno, no fue tanto por eso, sino también por deseos, por movimientos de otras partes, como Estados Unidos, como algunas personas de México con mucho poder, que también para quitar el poder tienes que tener mucho poder. Nomás es cuestión de moverle tantito para darte cuenta que no todo lo bueno o lo malo que nos cuentan los historiadores o la historia o los libros de texto es completamente cierto. Hay que buscarle tantillo. Algo súper importante que surgió a raíz del movimiento revolucionario al término de este fue la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esta marcaba muchos derechos sociales, regulaba jornadas de trabajo, proponía educación gratuita, cosas muy muy importantes para la sociedad mexicana, y en aquellos tiempos fue muy bien vista en muchos otros países por ser pionera al incluir este tipo de derechos. Obviamente surgió a raíz de un movimiento muy muy complejo, muy complicado, y pues bueno, agradecemos que hasta ahora ha funcionado pues de manera adecuada y ha tenido muchas modificaciones a través del tiempo. Es bien sabido que para llevar a cabo el movimiento de revolución hubo muchos planes de muchas personas y muchos fueron en secreto. Por lo tanto, se tenían que utilizar muchas veces códigos para que no supieran qué se estaba planeando. Antes no había mails, no había WhatsApp, no había nada de esto, y se enviaban telegramas entre muchas personas, y entre esos telegramas encontraron muchos o varios que tenían códigos secretos que luego pudieron ser descifrados, y se hablaba de las invasiones, de los planes de derrocar a Madero, de luchas que estaban sucediendo o de cosas que podían suceder. La guerra de revolución también fue una fuente de inspiración muy fuerte y muy notable para muchos muralistas, así como Diego Rivera. Pero recordemos también que lo que expresan ellos es una manera de ver la historia, que también pues pudo haber sido contada por muchas partes, o también pudo haber sido por un encargo de gobierno. Entonces, a pesar de que provocó que hubiera muchas manifestaciones culturales, películas, música, como ya lo hablamos de los corridos, también pinturas muy famosas exponiendo este movimiento armado, pues hay que recordar que
pues bueno, a final de cuentas, como todo el arte, es solamente un punto de vista, una manera de expresarse de una persona, ¿verdad? Y pues bueno, hay que conocer toda la historia. Sin embargo, están chidísimas las cosas que se hicieron basadas en la percepción o lo que se conoce de esa guerra.